La hija de las hadas y el pastor que amó más allá del orgullo. Una leyenda de los tiempos de Oushan. Prólogo. Cuando las montañas aún recordaban cómo cantar. Había una época tan antigua que los árboles que la presenciaron ya no existen, ni siquiera como polvo en el viento. Cuando las tierras turcas se extendían bajo cielos tan vastos que parecían contener todos los azules que el universo había imaginado, pero nunca había logrado nombrar apropiadamente. Y en esas tierras gobernaba Oghuz-Han, un líder cuya justicia era tan legendaria como su fuerza, cuya sabiduría era tan profunda como los ríos que atravesaban sus valles, llevando historias desde las montañas hasta el mar, y cuyo corazón entendía que el verdadero poder de un reino no residía en sus ejércitos ni en sus tesoros, sino en la capacidad de su gente para amar sin condiciones, para perdonar lo imperdonable, para transformar el orgullo que destruye en humildad que redime. En aquellos tiempos, cuando la magia aún caminaba libremente entre los mortales sin esconderse en las sombras como lo hace ahora, cuando las fronteras entre el mundo visible y el invisible eran tan delgadas como el velo de niebla que cubre los lagos al amanecer, vivían en las montañas más altas, tan altas que sus picos atravesaban las nubes y tocaban directamente el cielo como dedos de piedra buscando el rostro de Dios. Seres que los humanos llamaban Peri, las hijas de las hadas, criaturas de belleza tan sobrenatural que mirarlas directamente era como intentar sostener luz líquida en las manos, hermosas de esa forma que duele, de esa forma que te hace entender por qué los poetas antiguos decían que la belleza verdadera siempre contiene un elemento de tragedia, porque nos recuerda todo lo que no podemos poseer, todo lo que está destinado a permanecer siempre justo fuera de nuestro alcance. Y entre todas las Peri que habitaban aquellas montañas, donde el viento susurraba secretos que solo las rocas podían entender, había una que era conocida simplemente como la Peri Kesi, la hija de las hadas por excelencia, porque su belleza eclipsaba incluso a sus hermanas inmortales, de la misma forma en que la luna llena eclipsa a las estrellas, no borrándolas, sino haciéndolas parecer tímidas en comparación, pálidas sombras de luz que reconocían su inferioridad sin resentimiento, porque la perfección, cuando es genuina, no inspira celos, sino asombro reverencial. Pero la Pericse llevaba dentro de su pecho. Si es que las criaturas mágicas tienen pechos en el sentido que los mortales entendemos, o si habitan en formas más etéreas que simplemente parecen tener cuerpos, porque nuestros ojos limitados no pueden comprender su verdadera naturaleza. Una herida que ninguna magia podía sanar. Un dolor tan antiguo y tan profundo que había transformado su corazón de órgano, que late con alegría en piedra fría que solo recordaba cómo sufrir. Y esa herida tenía un nombre que ella se negaba a pronunciar en voz alta, aunque lo repetía silenciosamente en su mente durante las noches interminables, cuando incluso los inmortales no pueden escapar de sus propios pensamientos. El nombre de un pastor. Capítulo 1. El día que el orgullo construyó su primera muralla. La historia había comenzado muchos años atrás, tantos que contar los veranos e inviernos que habían pasado sería como intentar contar los granos de arena en el desierto que se extendía al sur de las tierras de Oghuz-Han. Cuando la Perikse, en uno de esos caprichos que solo los inmortales pueden permitirse, porque tienen toda la eternidad para arrepentirse de sus decisiones impulsivas, había descendido de sus montañas celestiales, donde el aire era tan puro que respirarlo era como beber luz directamente de la fuente de la creación, y había caminado entre los mortales vestida con formas que ellos pudieran comprender sin que sus mentes se rompieran, intentando procesar algo que existía simultáneamente en múltiples dimensiones. Había tomado la forma de una muchacha de belleza extraordinaria, pero no imposible, suficientemente hermosa como para que los hombres giraran la cabeza cuando pasaba, pero no tanto como para que cayeran de rodillas convencidos de estar viendo visiones divinas. Y había vagado por los valles verdes, donde los rebaños de ovejas pacían en praderas que se extendían como alfombras tejidas por los dedos pacientes de la primavera, con flores silvestres de colores tan vibrantes que parecían haber sido pintadas por artistas que no conocían el concepto de moderación. Y fue en uno de esos valles, bajo un cielo de ese azul particular, que solo existe en las tierras, donde el aire es tan limpio que puedes ver hasta el borde del mundo, donde encontró a un pastor. No era un pastor cualquiera.
Aunque existe tal cosa como un pastor cualquiera, cuando cada vida humana es un universo completo de experiencias y sueños y esperanzas que son infinitamente preciosas para quien las vive, sino uno cuyo rostro tenía esa belleza tranquila que viene de la bondad genuina, cuyos ojos contenían esa sabiduría específica que solo desarrollan las personas que han pasado años en soledad contemplativa, observando cómo las estaciones cambian las montañas de verdes exuberantes a blancos nevados y de vuelta otra vez, aprendiendo a leer los patrones del mundo natural de la misma forma en que otros leen textos sagrados. Se llamaba Ayath, que en la lengua antigua significaba brisa fresca de la mañana, y vivía con sus ovejas en una pequeña cabaña de piedra que él mismo había construido piedra por piedra durante un verano completo. Vivía con esa simplicidad deliberada que no es pobreza sino elección, porque había decidido que prefería la riqueza de cielos estrellados y amaneceres que te roban el aliento a la riqueza de oro que te roba el alma. Cuando la Pericse, quien en esa forma mortal se hacía llamar Gulizar, que significa la que tiene mejillas de rosa, se acercó a su cabaña con la excusa de pedir agua porque se había perdido vagando por los valles, Ayath la recibió con esa hospitalidad que era sagrada en aquellas tierras. Le ofreció no solo agua, sino también leche fresca de sus ovejas y pan que había horneado esa mañana en el horno de arcilla que había construido con sus propias manos, y le ofreció también algo más valioso que cualquier alimento: conversación genuina, la atención completa de alguien que realmente escucha, en lugar de simplemente esperar su turno para y la Pericse, acostumbrada a la admiración silenciosa y temerosa de los mortales que ocasionalmente la veían en su forma verdadera desde lejos y que se postraban o huían dependiendo de cuán fuerte fuera su fe o su miedo, se encontró completamente desarmada por este pastor que la trataba no como una diosa ni como una conquista potencial, sino simplemente como un ser humano digno de respeto y amabilidad. Hablaron durante horas que se sintieron como minutos, sentados en piedras lisas fuera de la cabaña, mientras las ovejas pastaban pacíficamente cerca y el sol atravesaba su arco diario a través del cielo pintando sombras que se alargaban y acortaban según su propio ritmo inmutable. Y la Pericse descubrió algo que no había anticipado: que este pastor simple, con sus manos callosas y su ropa remendada, era más interesante que cualquiera de los nobles inmortales que habitaban los palacios de cristal en las nubes, porque hablaba de las cosas que realmente importaban: la forma en que el viento cambiaba antes de las tormentas, la manera en que las ovejas podían predecir nevadas días antes de que cayera el primer copo, la filosofía de vivir en armonía con ritmos que eran más antiguos que cualquier civilización humana, con una profundidad que revelaba que había pasado años pensando en estas cosas, en lugar de simplemente experimentándolas pasivamente. Y sin darse cuenta de cómo o cuándo había sucedido, la Pericse se encontró regresando día tras día a ese valle, inventando excusas cada vez menos convincentes sobre por qué necesitaba estar allí, hasta que eventualmente dejó de inventar excusas y simplemente aparecía cada amanecer para pasar el día con Ayath, ayudándolo a cuidar sus ovejas, aunque una criatura inmortal no tiene ninguna necesidad práctica de aprender sobre pastoreo. Escuchando sus historias sobre las montañas y los animales y las estrellas, compartiendo con él, gradualmente, cautelosamente, fragmentos de su propia naturaleza verdadera, que él aceptaba con una ecuanimidad que sugería que o no entendía completamente lo que ella estaba diciendo, o que su capacidad para maravillarse era tan grande que incluso descubrir que estaba enamorándose de un ser mágico le parecía simplemente otra faceta hermosa de un universo lleno de maravillas. Porque estaban enamorándose, eso se había vuelto imposible de negar, aunque ninguno de los dos había pronunciado las palabras explícitamente, porque algunas verdades son tan grandes que nombrarlas en voz alta parece reducirlas, hacerlas pequeñas y manejables cuando deberían permanecer vastas y abrumadoras. Se enamoraron de la forma en que se enamoran las personas que realmente se ven mutuamente. No por la belleza física, aunque eso estaba presente, no por la conveniencia práctica, aunque pasaban días enteros juntos, sin aburrirse nunca, sino por ese reconocimiento fundamental de almas que comprenden algo esencial sobre la forma en que el otro experimenta el mundo, que pueden comunicarse en esos silencios cómodos
que son más elocuentes que cualquier conversación. Pero el amor entre mortales e inmortales siempre ha sido complicado por razones que van más allá de la simple diferencia de longevidad. Complicado por el hecho de que habitan realidades diferentes regidas por leyes diferentes. Y la Péricles sabía, aunque intentaba no pensar en ello durante esos días dorados de verano, cuando todo parecía posible, que eventualmente tendría que elegir entre dos caminos que eran mutuamente excluyentes. Podía renunciar a su inmortalidad y convertirse en mortal para estar con Ayaz, vivir una vida humana completa con toda su brevedad y fragilidad, o podía regresar a las montañas celestiales y vivir eternamente pero sola, porque las leyes que gobernaban a los Peri prohibían estrictamente las uniones permanentes con mortales, a menos que el inmortal renunciara completamente a su naturaleza mágica. Y fue precisamente esa elección imposible la que finalmente los separó de la manera más devastadora posible. Sucedió un día de otoño, cuando las hojas habían comenzado a cambiar a esos oros y rojos que parecen estar en llamas sin consumirse, cuando el aire tenía ese filo frío que promete que el invierno está acercándose inevitablemente, cuando Ayaz, que había estado guardando este momento durante semanas, reuniendo coraje como otros reúnen monedas, finalmente le pidió a Gulizar que se casara con él, que se convirtiera en su esposa según las costumbres de su pueblo, que construyeran una vida juntos en ese valle que ambos habían llegado a amar. Y la Péricles, confrontada súbitamente con la necesidad de tomar esa decisión que había estado posponiendo en su mente, sintió pánico elevándose en su garganta como agua hirviendo, porque darse cuenta de que tenía que elegir entre la inmortalidad que había conocido durante eones y este amor que había descubierto hace solo meses era como pedirle que eligiera entre respirar o que su corazón latiera. Ambas cosas eran esenciales para su existencia, de formas que no podía separar. Y en lugar de admitir su miedo, en lugar de explicar la complejidad imposible de su situación, en lugar de hablar honestamente sobre lo que significaría para ella renunciar a su naturaleza fundamental, la Péricles hizo lo que los orgullosos hacen cuando están aterrorizados. Atacó. ¿Casarme contigo? Repitió con una risa que era cruel, precisamente porque estaba diseñada para esconder cuánto le dolía decir las palabras que estaba a punto de decir. Un pastor pobre que huele a ovejas y que vive en una cabaña de piedra que probablemente se derrumbaría con el primer viento fuerte. ¿Crees que yo, que he caminado entre las estrellas y he bebido del rocío que cae en jardines celestiales, podría rebajarme a ser la esposa de alguien tan ordinario? Vio cómo las palabras golpeaban a Ayaz como flechas físicas. Vio cómo algo en sus ojos se rompía de una forma que sabía que nunca podría reparar completamente, y quiso inmediatamente retractarse, explicar, arrodillarse y rogarle que entendiera que no era él sino ella quien era inadecuada, que su orgullo era solo miedo disfrazado. Pero el orgullo, una vez desatado, tiene momentum propio, y en lugar de detenerse, la Péricles continuó construyendo murallas con palabras hirientes, diciendo cosas cada vez más crueles diseñadas para asegurarse de que Ayaz nunca quisiera volver a verla, porque pensó, con esa lógica retorcida que solo el miedo puede producir, que era mejor terminar esto ahora con un corte limpio que prolongar lo inevitable. Eres dulce, dijo con un tono que hacía que dulce sonara como insulto, y tal vez para una muchacha de aldea serías un buen partido. Pero yo soy Péricles, hija de las hadas, y mi destino está en lugares que tú ni siquiera puedes imaginar. Vuelve a tus ovejas, pastor. Olvida que alguna vez nos conocimos. Fue solo un juego para mí, una forma de pasar el tiempo mientras estaba aburrida de la inmortalidad. Y entonces, sin darle oportunidad de responder, se transformó delante de sus ojos, algo que nunca había hecho antes, porque había querido que él la amara como humana antes de revelar completamente su naturaleza mágica, convirtiéndose en luz pura que ascendió hacia el cielo como una estrella fugaz en reversa, dejando a Ayaz solo en ese valle con el eco de palabras que lo destrozarían durante años. Lo que la Péricles no supo hasta mucho después, porque el orgullo también nos ciega a las consecuencias de nuestras acciones, fue que Ayaz, roto por su rechazo pero aún amándola con esa devoción que trasciende el buen sentido, esperó durante años en ese valle, cuidando sus ovejas y mirando cada día hacia las montañas, esperando que ella regresara, que explicara,
que le diera alguna señal de que aquellas palabras crueles no habían sido su verdad completa. Esperó a través de inviernos que congelaban hasta los huesos y veranos que quemaban la piel. Esperó mientras su juventud gradualmente se convertía en madurez y su cabello comenzaba a mostrar hebras plateadas. Esperó con una paciencia que habría roto a hombres menores, pero que a él solo lo hacía más profundo, más sabio, más capaz de entender que el amor verdadero no es algo que se apaga con el rechazo, sino que se templa como acero en fuego. Y la Períquese, regresando a sus montañas celestiales, descubrió que la inmortalidad sin amor es solo otra forma de muerte, que los días eternos sin propósito son más insoportables que una vida mortal llena de significado. Y se dio cuenta, demasiado tarde, siempre demasiado tarde, cuando el orgullo está involucrado, de que había cambiado algo infinitamente precioso por el privilegio vacío de permanecer sin cambios eternamente. Y así pasaron los años, convirtiéndose en décadas, y ambos cargaban la herida de ese día de otoño, cuando el amor había sido asesinado por el orgullo, cuando las palabras pronunciadas en miedo habían construido murallas que parecían insuperables, hasta que Oushan, en su sabiduría que veía cosas que otros no podían ver, decidió que era tiempo de sanar lo que había sido roto. Capítulo 2. Cuando el rey convocó a los corazones heridos, Oushan había escuchado las historias sobre la Períquese. ¿Cómo no escucharlas cuando los bardos cantaban sobre su belleza con voces que temblaban de asombro reverencial, cuando los comerciantes que viajaban cerca de sus montañas juraban haber visto luces extrañas danzando en los picos más altos? Cuando incluso los sabios más antiguos susurraban que algo no estaba bien en el equilibrio entre el mundo mortal y el mágico, que había una herida en la tela de la realidad que necesitaba ser sanada. Y había escuchado también, a través de esos canales misteriosos que solo los grandes líderes conocen, sobre un pastor llamado Ayath, que había perdido su corazón a un amor imposible y que ahora vivía como un ermitaño en valles remotos, más fantasma que hombre. Y Oushan, cuya visión se extendía más allá de las preocupaciones inmediatas de ejércitos y tesoros hacia el bienestar espiritual de su reino, entendió que estas dos historias estaban conectadas de formas que la mayoría de la gente no podía ver, pero que él reconocía con la claridad que viene de gobernar no solo cuerpos, sino almas. Y decidió que intervendría porque a veces el destino necesita un empujón de manos mortales para cumplir lo que el universo ha estado intentando lograr durante años sin éxito. Así que envió mensajeros a través de todas sus tierras, proclamando que habría un gran concurso. Cualquier hombre del reino, sin importar su rango o riqueza, podía presentarse ante Oushan para competir por la oportunidad de cortejar a la legendaria Períquese, porque el rey en su sabiduría había decidido que era tiempo de que la hija de las hadas encontrara un compañero mortal, que descendiera de sus montañas solitarias y contribuyera su magia al florecimiento del reino. Y a la Períquese misma le envió un mensajero especial, no un mortal, sino un viento que susurraba directamente en su oído con la autoridad de alguien cuyas palabras no pueden ser ignoradas, diciéndole que su exilio autoimpuesto había durado suficiente, que el orgullo que la había mantenido aislada durante décadas estaba envenenando no solo su propia existencia, sino también afectando los patrones mágicos que sostenían el equilibrio entre los mundos, y que se presentara ante su corte para participar en este concurso que él había diseñado no para encontrarle un esposo, porque Oushan sabía perfectamente bien que ella ya había encontrado y perdido el único amor verdadero que tendría, sino para crear las condiciones donde el orgullo pudiera ser finalmente vencido y el arrepentimiento pudiera transformarse en redención. La Períquese, recibiendo esta convocatoria, sintió inicialmente rabia porque ¿quién era este rey mortal para ordenarle lo que debía hacer cuando ella era inmortal y había existido siglos antes de que su linaje siquiera comenzara? Pero debajo de la rabia había algo más, alivio, porque durante todos estos años había estado esperando alguna excusa externa para descender de sus montañas. Alguna razón que no fuera simplemente admitir que había cometido el peor error de su existencia inmortal al rechazar a Ayath con palabras diseñadas para herirlo tan profundamente que nunca intentaría buscarla de nuevo. Así que aceptó, diciéndose a sí misma que lo hacía por obligación política,
hacia un rey poderoso, y no porque alguna parte esperanzada de su ser pensaba que tal vez, solo tal vez, entre todos los hombres que se presentarían, habría uno con ojos amables que le recordaran a un pastor que una vez la había amado, cuando ella aún era capaz de recibir amor sin convertirlo en arma. El día del gran concurso amaneció con un cielo tan perfectamente azul que parecía irreal, como si los cielos mismos estuvieran celebrando esta posibilidad de sanación, y hombres de todos los rincones del reino de Oushan comenzaron a llegar al gran prado que había sido designado para el evento. Nobles con ropas bordadas en oro, que cabalgaban caballos que valían más que aldeas enteras, guerreros con cicatrices de batallas ganadas, que pensaban que la valentía en combate sería suficiente para impresionar a un ser mágico, comerciantes ricos, que llegaban con caravanas cargadas de tesoros, pensando que la riqueza material podría comprar lo que el amor no había podido ganar. Poetas que recitaban versos elaborados sobre belleza celestial sin entender que las palabras vacías de experiencia genuina son solo ruido organizado. Y entre todos ellos, casi invisible por su simplicidad deliberada, estaba Ayaz el pastor. Había venido no porque creyera que tenía alguna posibilidad de ganar el corazón de la Péricse. Ese corazón que él sabía mejor que nadie estaba cerrado y sellado detrás de murallas de orgullo herido, sino porque algo en la proclamación de Oushan había resonado en él de una forma que no podía explicar racionalmente. Un presentimiento de que este evento significaba algo más que lo que aparentaba en la superficie, que el rey sabio estaba orquestando algo que iba más allá de un simple concurso matrimonial. Cuando la Péricse descendió de los cielos, la multitud reunida en el prado guardó silencio absoluto, porque incluso los hombres más arrogantes y los nobles más engreídos reconocieron que estaban en presencia de algo que trascendía completamente sus categorías normales de comprensión. Ella brillaba con luz que no venía del sol, sino de su propia esencia. Se movía con gracia que hacía que el caminar de los mortales pareciera torpeza descoordinada, y su rostro era de esa belleza que inspira no lujuria, sino asombro reverencial mezclado con tristeza, porque sabes inmediatamente que nunca poseerás algo tan perfecto, que solo puedes admirarlo desde lejos de la misma forma en que admiras las estrellas. Pero Ayaz, mirándola desde su posición en la parte trasera de la multitud, donde los hombres pobres y sin rango eran relegados, vio algo que otros no podían ver, porque ellos solo veían su belleza externa, mientras él había conocido su alma. Vio la soledad contenida en esos ojos que brillaban con luz mágica. Vio la herida que ella llevaba en el pecho, aunque su cuerpo inmortal no podía mostrar cicatrices visibles. Vio que detrás de toda esa magnificencia había una persona tan rota como él, tal vez más. Porque al menos él había tenido la honestidad de admitir su dolor, mientras ella lo había enterrado bajo capas de orgullo que ahora la aprisionaban tan efectivamente como cualquier jaula física. Oushan, sentado en su trono, que había sido llevado al prado específicamente para este evento, se levantó con esa autoridad natural que hace que incluso los reyes parezcan pequeños en comparación, y habló con voz que llevaba claramente a través del prado, sin necesidad de gritar. Péricse, hija de las hadas, has honrado mi reino con tu presencia. Estos hombres han venido desde todos los rincones de mis tierras con la esperanza de ganarse tu favor. Pero entiendo que un ser de tu naturaleza no puede ser cortejado de las formas ordinarias en que los mortales cortejan. Por lo tanto, te concedo el derecho de establecer cualquier prueba que desees para estos pretendientes. Aquellos que pasen tus pruebas serán considerados dignos de tu atención. ¿Estás de acuerdo con estos términos? La Périx inclinó su cabeza en gesto de aceptación, y cuando habló su voz era como música que hacía que el aire mismo vibrara con frecuencias que los mortales podían sentir en sus huesos, aunque no podían explicar por qué los hacía querer llorar y reír simultáneamente. Acepto, oh gran rey, y estableceré pruebas que revelarán no la fuerza de brazos ni la riqueza de bolsillos, sino la verdad de corazones, porque he aprendido. Y aquí su voz tembló casi imperceptiblemente, de una forma que solo alguien que la conociera íntimamente podría detectar, que la verdad del corazón es lo único que realmente importa al final. Aunque aprendí esta lección demasiado tarde para que me hiciera algún bien.
Y así comenzaron las pruebas mágicas, que serían contadas en canciones durante generaciones. Capítulo 3. Las transformaciones que revelan verdades. Para la primera prueba, la Périquese se transformó en un pájaro de plumaje tan dorado que parecía estar hecho de luz solar solidificada. Un pájaro que voló alto sobre las cabezas de los pretendientes, reunidos cantando una canción de tal belleza que los hombres lloraban sin saber por qué, y declaró con voz que ahora era trino melodioso, pero que aún podía formar palabras que los humanos entendían. Quien pueda atraparme y sostenerme sin lastimarme, quien pueda construir para mí un hogar donde pueda ser libre y cautiva simultáneamente, ese hombre demostrará que entiende la naturaleza del amor verdadero. Los nobles enviaron halcones entrenados que persiguieron al pájaro dorado a través del cielo, pero que no pudieron alcanzarlo, porque el pájaro era magia pura y se movía según leyes que los halcones mortales no podían seguir. Los guerreros dispararon flechas con redes diseñadas para capturar sin matar, pero el pájaro simplemente volaba a través de las redes como si fueran niebla. Los comerciantes ricos ofrecieron construir jaulas de oro y plata tan elaboradas que eran obras de arte, pero el pájaro miraba estas jaulas y lloraba, porque entendía que el amor verdadero no puede ser comprado con metal precioso. Pero Ayaz, observando todo esto desde su lugar humilde en la parte trasera, sintió algo moviéndose en su pecho. Un recuerdo de conversaciones bajo cielos estrellados, donde Gulizar le había hablado sobre lo que significa ser simultáneamente libre y comprometido, sobre cómo el amor verdadero es paradójico, porque te libera precisamente al atarte a otro. Y sin pensar completamente en lo que estaba haciendo, sin planear sus acciones de la forma en que los otros pretendientes habían planificado sus estrategias elaboradas, simplemente extendió sus manos formando un círculo con sus brazos, creando un espacio vacío que no era exactamente una jaula, porque no tenía barrotes, pero que tampoco era completa libertad, porque tenía límites definidos por la forma de sus brazos. Y el pájaro dorado, viendo este gesto que era tan simple, pero tan profundamente comprensivo de lo que realmente necesitaba, descendió gradualmente del cielo y se posó en ese círculo de brazos, temblando no de miedo, sino de algo más complicado. Reconocimiento mezclado con dolor, porque sabía quién era este hombre que había entendido su prueba tan perfectamente. La multitud jadeó colectivamente cuando Ayaz, este pastor sin rango ni riqueza, logró lo que ninguno de los pretendientes más elaboradamente preparados había podido. Pero Oushan simplemente sonrió desde su trono porque estaba comenzando a ver el patrón que había esperado, la forma en que el destino estaba tejiendo su tapiz. Primera prueba superada, anunció el rey, pero el camino apenas comienza. Continúa, Périquese. Muéstranos qué más revelarán tus transformaciones. Para la segunda prueba, el pájaro dorado que aún descansaba en el círculo de brazos de Ayaz se transformó en una mariposa de alas que contenían todos los colores que existen y algunos que no tienen nombre en lenguas mortales. Colores que solo se ven en sueños o en el borde entre la vigilia y el sueño cuando la mente aún está medio sumergida en otros mundos. Y la mariposa voló alrededor del prado, tocando flores con delicadeza imposible mientras declaraba: quien pueda seguirme sin perseguirme, quien pueda estar cerca sin aplastarme, quien entienda que la belleza debe ser apreciada pero nunca poseída, ese hombre conoce la diferencia entre amor y obsesión. Los nobles corrieron tras la mariposa con redes de seda tan finas que eran casi invisibles, pensando que la sutileza sería suficiente, pero la mariposa los eludía con movimientos que desafiaban las leyes físicas, doblándose a través del espacio de formas que sugerían que existía en más dimensiones que las tres que los mortales habitan. Los guerreros intentaron acercarse lentamente con paciencia de cazadores, pero la mariposa percibía sus intenciones de captura y se alejaba antes de que pudieran llegar cerca. Los comerciantes ofrecieron jardines elaborados llenos de las flores más raras, pero la mariposa ignoraba estas ofertas porque entendía que estaban diseñadas para atraparla con belleza en lugar de apreciarla libremente. Pero Ayaz, siguiendo ese mismo instinto que lo había guiado en la primera prueba, simplemente comenzó a caminar detrás de la mariposa a una distancia que era ni demasiado cerca ni demasiado lejos, moviéndose cuando ella se movía, deteniéndose cuando ella se detenía, no intentando predecir su camino ni controlar su dirección,
sino simplemente estando presente con ella en cada momento, acompañándola sin demandas ni expectativas. Y ocasionalmente extendía su mano no para atraparla, sino para ofrecerle un lugar de descanso momentáneo que ella podía aceptar o rechazar según su propia voluntad. Y la mariposa, sintiendo esta presencia que era compañía sin ser prisión, gradualmente comenzó a volar en círculos más pequeños alrededor de Ayaz, acercándose cada vez más hasta que finalmente se posó en su hombro, donde permaneció temblando, con alas que reflejaban luz de formas que creaban arcoíris en el aire alrededor de ellos. Segunda prueba superada, declaró Oushan, y ahora había aprobación clara en su voz, porque podía ver que este pastor entendía cosas sobre el amor que los hombres con toda su educación y riqueza nunca habían aprendido. Pero el corazón tiene muchas capas, Pericse. Muéstranos más. Para la tercera prueba, la mariposa se transformó en una rosa de belleza tan perfecta que parecía haber sido cultivada en jardines celestiales donde la imperfección simplemente no existe. Una rosa cuyo aroma era tan embriagador que los hombres que la olían se tambaleaban como borrachos, aunque no habían bebido nada más intoxicante que aire. Y la rosa que ahora crecía de la tierra del prado declaró con voz que era susurro de pétalos contra viento. Quien pueda tomarme sin que mis espinas lo hieran, quien entienda que la belleza y el dolor son inseparables, quien esté dispuesto a sangrar por lo que ama, ese hombre conoce el costo verdadero del compromiso. Los nobles intentaron arrancar la rosa usando guantes gruesos de cuero, pensando que la protección física sería suficiente, pero las espinas de la rosa penetraban incluso el cuero más grueso como si fuera papel, y los hombres retiraban sus manos, sangrando y maldiciendo. Los guerreros, acostumbrados al dolor, simplemente agarraban la rosa con manos desnudas, aceptando las heridas como precio necesario. Pero la rosa se marchitaba en sus manos, porque entendía que aceptar el dolor sin entenderlo no es valentía, sino estupidez. Los comerciantes ofrecían pagar a otros para que arrancaran la rosa en su nombre, pero la rosa se negaba a ser tocada por manos mercenarias, porque sabía que el amor no puede ser delegado a empleados. Pero Ayad, mirando esta rosa, que era simultáneamente la cosa más hermosa y más peligrosa en el prado, entendió algo que los otros no habían comprendido, que la prueba no era sobre evitar el dolor ni sobre soportarlo estoicamente, sino sobre estar dispuesto a sangrar por amor, mientras aún reconociendo el valor de esa sangre, sobre entender que el sacrificio solo tiene significado cuando es consciente y elegido en lugar de impuesto o ignorado. Así que extendió sus manos lentamente hacia la rosa, permitiendo que las espinas penetraran su piel y sintiendo la sangre caliente corriendo entre sus dedos. Pero en lugar de apretar tratando de arrancar la rosa por fuerza, simplemente sostuvo el tallo gentilmente, mientras susurraba palabras que solo la rosa podía escuchar. Te tomo sabiendo que me herirás. Acepto el dolor como prueba de que esto es real. Pero prometo nunca culparte por tus espinas, porque son parte de lo que te hace hermosa, parte de lo que te protege. Y amarme significa también aceptar que a veces el amor duele, no porque sea cruel, sino porque transformarnos es doloroso. Y la rosa, escuchando estas palabras que demostraban comprensión tan profunda de su naturaleza verdadera, permitió ser tomada sin resistencia. Y cuando Ayaz la sostuvo entre sus manos sangrantes, la rosa comenzó a brillar con luz que sanó sus heridas, dejando solo cicatrices tenues que serían recordatorios permanentes, pero no discapacitantes de este momento. Tercera prueba superada, dijo Oushan, y ahora había emoción en su voz porque estaba viendo un drama desarrollarse que era más épico que cualquier batalla que había presenciado. ¿Tienes más pruebas, Pericse? ¿O este pastor ha demostrado suficientemente lo que necesitabas ver? Pero la Pericse, atrapada ahora en su propia lógica de pruebas, porque no estaba lista todavía para enfrentar lo que estas pruebas estaban revelando, que Ayad no solo recordaba todo lo que habían compartido, sino que lo había internalizado tan profundamente que podía responder a sus transformaciones con comprensión perfecta. Se transformó una vez más, ahora en una perla del tamaño de un puño humano que descansaba dentro de una concha de madreperla tan hermosa que parecía haber sido tallada por artesanos divinos. Y desde dentro de esta concha cerrada, declaró: quien pueda abrirme sin romperme, quien entienda que algunos tesoros deben ser protegidos incluso de aquellos que los aman,
Quien tenga paciencia para esperar hasta que yo esté lista para revelarme, ese hombre entiende que el amor verdadero respeta los límites y el tiempo propio de sanación. Y esta prueba era la más difícil de todas, porque requería no acción sino inacción, no fuerza sino paciencia, no tomar sino permitir que se diera libremente. Los nobles intentaron forzar la concha con palancas de oro, pero la concha simplemente se cerró más firmemente rechazando la violencia. Los guerreros ofrecieron proteger la concha con sus vidas, pero la concha no necesitaba protección externa, sino respeto por su propia capacidad de protegerse. Los comerciantes ofrecieron esperar cualquier cantidad de tiempo si la perla prometía eventualmente ser suya, pero la concha reconocía el egoísmo detrás de esta paciencia condicional. Pero Ayad simplemente se sentó en el suelo junto a la concha, no tocándola, ni hablándole, ni haciendo demandas de ningún tipo, solo estando presente de la misma forma paciente en que había estado presente durante años en su valle, esperando un regreso que nunca llegó. Y su presencia era tan tranquila, tan sin exigencias, tan completamente aceptante de que la concha se abriría cuando estuviera lista y no un momento antes, que la concha gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comenzó a abrirse revelando la perla luminosa dentro. Y cuando la perla estuvo completamente revelada, brillando con luz que parecía venir de profundidades oceánicas, donde la presión transforma arena en tesoro, la Péricse finalmente regresó a su forma humana más familiar, la forma de Gulizar que Ayaz había conocido y amado hace tantos años, y había lágrimas corriendo por su rostro mientras lo miraba y susurraba palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante décadas. Ayaz, oh Ayaz. Sabía que eras tú desde la primera prueba. ¿Cómo podría no reconocerte cuando cada una de mis transformaciones estaba diseñada específicamente para ver si recordabas todo lo que alguna vez compartimos, todas las conversaciones sobre libertad y amor y dolor y paciencia? Y lo recordaste. Todo. Mejor de lo que yo misma lo recuerdo. Capítulo 4, donde las palabras finalmente sanan lo que rompieron. El prado completo estaba ahora en silencio absoluto, mientras todos los pretendientes rechazados y todos los espectadores reunidos observaban este drama desenvolverse, entendiendo que estaban presenciando algo que trascendía un simple concurso, que estaban viendo el momento en que dos almas que habían sido separadas por orgullo y miedo finalmente se encontraban de nuevo en territorio donde esas defensas ya no podían sostenerse. Ayad se levantó lentamente del suelo, y cuando habló su voz contenía todo el dolor de años de espera, mezclado con algo más. Perdón que no debería haber sido posible, pero que existía de todas formas, porque el amor verdadero contiene capacidades que desafían la lógica. Supe que eras tú en el momento en que descendiste del cielo, Gulizar, o Péricse, o como quieras ser llamada. Los nombres nunca importaron. Lo que importó fue que te vi entonces y te veo ahora, no como diosa ni como ser mágico, sino como la persona que conocí en mi valle, la persona que se sentaba conmigo durante horas hablando sobre estrellas y ovejas y la naturaleza del tiempo, la persona que me hizo entender que la soledad que había elegido no era paz, sino miedo disfrazado. La persona que me enseñó que amar es arriesgarse a ser completamente destruido, porque la alternativa, no amar nunca, es peor que cualquier destrucción. Y yo te destruí, susurró Gulizar, su voz rota. Te destruí con palabras diseñadas específicamente para causar el máximo daño posible, porque era más fácil hacerte odiarme que admitir que tenía demasiado miedo de elegir entre mi inmortalidad y tu amor, porque el orgullo me dijo que era mejor estar sola y correcta que vulnerable y feliz. Me heriste, admitió Ayad con honestidad brutal. Tus palabras me atravesaron como las espinas de esa rosa, y durante años sangré internamente de formas que no podía mostrar a nadie, porque ¿cómo explicas que estás llorando la pérdida de algo que nunca tuviste oficialmente, de alguien que te dijo explícitamente que eras inadecuado y ordinario? Pero incluso mientras sangraba, alguna parte de mí entendía que esas palabras no eran tu verdad completa, que alguien que había compartido lo que compartimos no podía genuinamente creer que yo era indigno. Así que esperé, no porque tuviera esperanza racional de que regresarías, sino porque no sabía cómo dejar de esperar, cómo dejar de amar, incluso cuando el amor era aparentemente sin reciprocidad. Volví, dijo Gulizar, y ahora estaba llorando abiertamente sin intentar esconder sus lágrimas.
No físicamente, porque el orgullo me mantuvo en mis montañas, pero volví en espíritu cada día, cada noche, cada momento desde que huí de ti. Mi mente estaba constantemente en ese valle recordando cada conversación, cada risa, cada silencio cómodo. Y odiaba mi orgullo, pero no sabía cómo deshacerlo. No sabía cómo regresar después de haber dicho esas cosas horribles. Porque, ¿cómo te disculpas por destruir deliberadamente algo hermoso? ¿Qué palabras existen que puedan reparar ese tipo de daño? Ouz-Han, quien había estado observando todo esto con la satisfacción de alguien viendo un plan complejo finalmente llegar a fruición, se levantó de su trono y habló con voz que era simultáneamente autoridad real y compasión profundamente humana. Las palabras que reparan no son complicadas ni elaboradas, son simples y vienen del mismo lugar que causó el daño original, el corazón. Perikesi, si realmente te arrepientes de las palabras que pronunciaste hace años, si genuinamente deseas sanar lo que rompiste, entonces di las palabras simples que el orgullo te ha impedido decir durante décadas. Gulizar miró a Ayath, y en sus ojos inmortales, que habían visto siglos pasar, había algo que no había estado allí antes: humildad. Esa cualidad que solo viene cuando finalmente reconoces que tu orgullo te ha costado más de lo que vale cualquier dignidad preservada. Y con voz que temblaba, pero que era clara, dijo las palabras más simples y más difíciles que jamás había pronunciado. Lo siento. Ayath, lo siento mucho. Siento haber sido cruel. Siento haber dejado que mi miedo se disfrazara como desdén. Siento haber desperdiciado décadas que podríamos haber pasado juntos, porque no tuve el coraje de elegirte sobre mi orgullo. Y siento especialmente haberte hecho pensar, aunque fuera por un momento, que eras ordinario, cuando en realidad eres lo más extraordinario que he encontrado en siglos de existencia. Porque los inmortales pueden ser hermosos y poderosos y mágicos, pero tú tienes algo que ninguno de nosotros tiene: la capacidad de amar sin condiciones, de esperar sin garantías, de perdonar lo imperdonable. Y yo te amo. Te he amado desde el día en que me ofreciste agua sin saber quién era. Te amé cuando dije todas esas cosas crueles. Te amé durante cada año de separación. Y te amo ahora, sabiendo que no merezco tu amor en respuesta, pero esperando contra esperanza que tal vez, solo tal vez, algo del amor que sentías por mí sobrevivió mi intento de matarlo. El silencio que siguió a esta confesión era tan profundo que podían escucharse los latidos colectivos de cientos de corazones en el prado, todos esperando para ver qué respondería el pastor a esta declaración que había sido comprada con el precio más alto posible: orgullo completamente rendido. Ayaz dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia física que aún los separaba, y cuando habló su voz contenía esa mezcla imposible de dolor reconocido y amor que trasciende el dolor. Mi amor por ti nunca murió, Gulizar. Se transformó, se profundizó, se volvió algo que ya no dependía de reciprocidad para existir. Aprendí a amarte de la forma en que uno ama las montañas o las estrellas, desde lejos, sin esperar nada a cambio, simplemente porque son hermosas y su existencia enriquece el mundo. Así que no hay nada que perdonar, porque nunca dejé de entender que actuaste desde miedo en lugar de desde malicia. Pero hay algo que necesito saber antes de que podamos avanzar. Si hoy decides que quieres intentar esto de nuevo, tiene que ser con honestidad completa sobre lo que significa. Yo soy mortal. Envejeceré mientras tú permaneces sin cambios. Eventualmente moriré mientras tú continúas existiendo. ¿Estás preparada para amar sabiendo que el final es inevitable, que cada año que pases conmigo es un año más cerca de perderte? Porque yo estoy dispuesto a amarte sabiendo que te perderé eventualmente de alguna forma u otra. Pero necesito saber que tú también has aceptado esa realidad. Y aquí fue donde Gulizar, la Perikse que había pasado siglos evitando precisamente esta pregunta, finalmente dio la respuesta que el orgullo nunca habría permitido, pero que el amor exigía. Renuncio a mi inmortalidad, dijo con voz que era tan firme como sus lágrimas eran abundantes. Aquí, ahora, delante de este rey y de todos estos testigos, renuncio a mi naturaleza de Peri y elijo volverme mortal. Elijo envejecer contigo, sufrir contigo, eventualmente morir contigo, porque una vida mortal vivida en amor verdadero vale infinitamente más que una eternidad vivida en soledad orgullosa. Las leyes que gobiernan a los Peri permiten esta renuncia si se hace libre y públicamente. Así que se sepa, ya no soy Perikse, hija inmortal de las hadas.
Soy simplemente Gulizar, una mujer mortal que ama a un pastor y que está dispuesta a pagar cualquier precio que ese amor requiera. Y cuando pronunció estas palabras, algo visible sucedió. La luz mágica que siempre había emanado de ella comenzó a desvanecerse gradualmente, no de golpe, sino como un amanecer en reversa, y su forma que siempre había sido ligeramente translúcida se volvió completamente sólida y material, y por primera vez en su existencia sintió hambre y sed y cansancio y todas las pequeñas incomodidades que son la marca de un cuerpo mortal. Y en lugar de aterrorizarla, estas sensaciones la llenaron de alegría porque significaban que finalmente era libre de las obligaciones de la inmortalidad, libre para vivir una vida que tendría fin, pero que también tendría verdadero significado. Ayaz la tomó entre sus brazos entonces, sosteniéndola de la forma en que había sostenido el círculo vacío para el pájaro dorado, creando un espacio que era simultáneamente protección y libertad. Y cuando se besaron, fue como si el universo mismo suspirara con alivio, porque algo que había estado roto durante demasiado tiempo finalmente estaba siendo reparado. Youshan, viendo esto, declaró con voz que resonó a través del prado y más allá hacia las montañas mismas, que se registre en las canciones de nuestro pueblo que hoy presenciamos no una boda arreglada ni una conquista ganada, sino un amor que se encontró a sí mismo de nuevo después de años perdidos al orgullo. Y que se sepa también que este amor será honrado con una celebración que durará 7 días y 7 noches, porque los amores que sobreviven tales pruebas merecen ser celebrados con todo el esplendor que un reino puede ofrecer. Epílogo, donde los finales se convierten en nuevos comienzos. La boda de Gulizar y Ayaz fue celebrada bajo cielos que parecían más amplios que de costumbre, como si el universo mismo se hubiera expandido para acomodar esta alegría, y vinieron gentes de todos los rincones del reino de Oushan, no solo nobles y ricos, sino también pastores y granjeros, y comerciantes humildes, porque el rey había decretado que esta celebración era para todos, porque todos habían sido testigos de una verdad fundamental, que el amor verdadero no conoce fronteras de clase o especie, que puede transformar inmortales en mortales y pastores en príncipes, no a través de magia, sino a través del simple acto de elegir vulnerabilidad sobre orgullo. Y durante 7 días comieron y bebieron y bailaron y contaron historias sobre los amantes que se habían encontrado y perdido y vuelto a encontrar. Y cada noche cuando las estrellas salían, Gulizar y Ayaz caminaban juntos alejándose de la celebración para tener momentos privados donde podían simplemente estar juntos sin audiencia, redescubriendo cómo hablar el uno con el otro ahora que ya no había secretos entre ellos. Ahora que todas las cartas estaban sobre la mesa y podían construir algo nuevo sobre los cimientos de lo viejo. ¿Te arrepientes?, preguntó Ayaz una de esas noches, mientras yacían en hierba, mirando las constelaciones que él le había enseñado a identificar hace tantos años. ¿Te arrepientes de haber renunciado a la inmortalidad, de haberte condenado a envejecer y eventualmente morir como todos los mortales? Gulizar se giró para mirarlo, y en su rostro, que ahora era completamente humano, que mostraría arrugas con los años, y eventualmente se marchitaría como todas las cosas mortales se marchitan, había una paz que nunca había tenido cuando era inmortal. Lo único de lo que me arrepiento, dijo, son los años que perdimos, porque fui demasiado orgullosa para admitir mi miedo. Pero la inmortalidad en sí nunca fue una bendición, fue una maldición disfrazada. Porque vivir para siempre significa ver todo lo que amas desaparecer eventualmente mientras tú permaneces sin cambios. Significa nunca tener la urgencia que hace que cada momento sea precioso. Ahora cada día contigo es invaluable, porque sé que hay un número finito de ellos. Cada amanecer es un regalo, porque eventualmente habrá un último amanecer. Y eso no me entristece, me libera para vivir completamente en lugar de existir eternamente. Vivieron juntos durante muchos años en el valle donde primero se conocieron, cuidando ovejas y cultivando un jardín pequeño y recibiendo visitantes que venían desde lugares lejanos solo para ver con sus propios ojos a la Peri que había elegido mortalidad por amor. Y Gulizar descubrió que la vida mortal contenía placeres que la inmortalidad nunca podía ofrecer. El dolor satisfactorio de músculos cansados después de un día de trabajo físico, el sabor de comida cuando tienes verdadera hambre, el sueño profundo que viene de cansancio genuino.
y sobre todo la capacidad de cambiar y crecer en lugar de permanecer estática por siempre. Y cuando finalmente llegó el tiempo de sus muertes, porque llegó como llega para todos los mortales, no como tragedia, sino como conclusión natural de historias bien vividas, murieron el mismo día con solo horas de diferencia, Ayath primero y Gulizar siguiéndolo pocas horas después, porque descubrió que aunque podía sobrevivir sin él técnicamente, ya no quería hacerlo, que una vida sin su compañero era tan vacía como la inmortalidad había sido. Así que simplemente cerró los ojos y dejó que su espíritu siguiera al de él hacia donde sea que van los espíritus cuando los cuerpos que habitaron ya no pueden contenerlos. Y dicen, aunque esto entra en el territorio de leyenda, donde la verdad y el deseo se mezclan de formas que hacen imposible separarlos, que en las noches claras cuando la luna está llena, si caminas por ese valle donde alguna vez vivieron, puedes ver dos figuras luminosas que podrían ser luciérnagas o podrían ser almas que eligieron permanecer juntas incluso después de que la muerte separara sus cuerpos, caminando mano a mano a través de praderas que ahora solo existen en memoria, amándose de la forma en que solo pueden amar aquellos que aprendieron que el orgullo es el enemigo del amor, que la vulnerabilidad es fuerza disfrazada, que esperar pacientemente es a veces la forma más activa de luchar por lo que amas. Y esta historia se cuenta aún en las tierras que alguna vez fueron gobernadas por Ouz-Han. Se canta en canciones que las madres enseñan a sus hijas y los padres a sus hijos, no como entretenimiento simple, sino como lección sobre verdades fundamentales, que el amor verdadero requiere coraje para ser vulnerable, humildad para admitir errores, paciencia para esperar, y sobre todo la disposición de pagar cualquier precio que el amor exija, porque los únicos amores que valen la pena recordar son aquellos por los que estuvimos dispuestos a sacrificar todo lo demás. Porque al final, cuando todas las montañas se hayan erosionado hasta convertirse en polvo, y todas las estrellas se hayan apagado y el tiempo mismo se haya detenido, lo único que permanecerá será el amor, no el orgullo que nos separa, no el miedo que nos paraliza, no la inmortalidad que nos aísla, solo el amor, simple, complicado, doloroso, glorioso, mortal, eterno amor. Esta historia ha sido contada durante generaciones y seguirá siendo contada mientras haya corazones que entiendan que el amor verdadero no es ausencia de miedo, sino coraje para amar a pesar del miedo, que no es perfección, sino disposición para ser imperfecto juntos, que no es posesión, sino libertad elegida mutuamente. Y si escuchas con suficiente atención en las noches tranquilas, tal vez puedas escuchar el eco de sus voces llevadas por el viento, susurrando la lección que aprendieron con tanto dolor, que el orgullo construye murallas, pero el amor construye puentes, que la inmortalidad sin amor es solo otra forma de muerte, y que a veces llegar tarde al amor, incluso décadas tarde, es todavía llegar a tiempo si ambos corazones aún recuerdan el camino de regreso el uno hacia el otro. Capítulo adicional. Los años que transforman el dolor en sabiduría. Los primeros años de su matrimonio fueron simultáneamente los más difíciles y los más hermosos que ninguno de los dos había experimentado jamás. Porque Gulizar estaba aprendiendo por primera vez lo que significaba habitar un cuerpo verdaderamente mortal. No simplemente uno que parecía mortal mientras mantenía esencias inmortales ocultas debajo de la superficie, sino uno que sangraba cuando era cortado, que se cansaba después de trabajar, que enfermaba cuando el invierno traía sus vientos helados desde las montañas donde ella alguna vez había reinado como criatura de magia pura. Y este proceso de aprender las limitaciones de la carne era tanto doloroso como extrañamente liberador, porque descubría que cada pequeña incomodidad física era también una confirmación de que realmente había renunciado a su naturaleza anterior, que esta transformación era irreversible y completa, y por lo tanto su elección de amar a Ayath era igualmente irreversible y completa. Hubo mañanas durante ese primer invierno cuando despertaba con músculos adoloridos después de haber pasado el día anterior ayudando a Ayath a reparar cercas que el viento había derribado o a mover ovejas hacia refugios más protegidos. Y en esos momentos de dolor físico agudo, su mente instintivamente buscaba la magia que alguna vez había tenido para sanar instantáneamente cualquier molestia. Pero esa magia ya no estaba disponible porque la había entregado voluntariamente como precio de su mortalidad,
y tenía que simplemente quedarse acostada, esperando que el dolor disminuyera gradualmente, de la forma en que disminuye para todos los mortales, a través del paso lento del tiempo y la capacidad natural del cuerpo de sanarse a sí mismo cuando se le da descanso apropiado. Y Ayaz, observándola atravesar estas dificultades de ajuste, sentía una mezcla compleja de culpa y gratitud que a veces lo mantenía despierto durante noches enteras mientras ella dormía a su lado. Culpa porque sabía que ella había renunciado a algo extraordinariamente valioso, literalmente eternidad, por él. Y esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros de formas que no había anticipado completamente cuando estaban en medio del drama romántico de reconciliación pública. Pero también gratitud profunda e inarticulable, porque cada incomodidad que ella experimentaba era evidencia de cuán completamente lo había elegido, de que este sacrificio no había sido hecho a medias ni con reservas, sino con compromiso total que hacía que su amor fuera más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida antes de conocerla. ¿En qué piensas cuando me miras así?, preguntó Gulizar una noche, despertándose de sueño ligero y encontrándolo observándola con expresión que mezclaba adoración con algo más oscuro, más complicado. Tienes esa mirada que dice que tu mente está muy lejos, aunque tu cuerpo está aquí conmigo. Ayaz dudó antes de responder, porque la conversación que estaban a punto de tener era una que habían estado evitando sutilmente durante meses, bailando alrededor de su núcleo sin nunca confrontarlo directamente. Pero algo en la oscuridad de la noche y en la intimidad de su pequeña cabaña, donde solo las estrellas podían escucharlos a través de la ventana abierta, hacía que la honestidad pareciera no solo posible, sino necesaria. Pienso en lo que has perdido, dijo finalmente con voz que era apenas susurro. Pienso en que antes de conocerme podías volar a través de cielos sin límites, podías transformarte en cualquier forma que desearas, podías vivir para siempre sin miedo a enfermedad o envejecimiento o muerte. Y ahora estás atrapada en un cuerpo que se cansa y duele y que eventualmente fallará completamente. Y me pregunto si algún día te despertarás odiándome por haberte costado tanto, por ser el ancla que te ató a mortalidad cuando podrías haber volado libre eternamente. Gulizar se incorporó en la cama, y en la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, su rostro mostraba no enojo ante esta confesión, sino comprensión profunda, mezclada con algo que podría haber sido alivio, porque finalmente estaban hablando sobre este miedo que había estado viviendo entre ellos como invitado no reconocido. ¿Quieres saber lo que realmente perdí?, preguntó con voz que era firme a pesar de la hora tardía y el tema pesado. No perdí la capacidad de volar, Ayaz. Perdí la maldición de volar sin destino. Cuando eres inmortal y puedes ir a cualquier lugar, eventualmente todos los lugares se vuelven indistinguibles porque ninguno significa nada específico. Ninguno es hogar de la forma en que este valle es hogar ahora. No perdí la capacidad de transformarme en cualquier forma. Perdí la carga de nunca tener una forma verdadera, de ser siempre múltiples posibilidades, sin nunca comprometerte completamente a ser una cosa específica. Y no perdí la vida eterna. Perdí la condena de ver todo lo que podría amar eventualmente desaparecer, mientras yo permanecía sin cambios, observando eternamente, pero nunca participando realmente en el flujo de la vida. Se inclinó más cerca de él, tomando su rostro entre sus manos, que ahora tenían callos de trabajo en lugar de la suavidad inmaculada de piel inmortal, y continuó con intensidad que hacía que cada palabra fuera como sello quemándose en su memoria. Lo que gané fue infinitamente más valioso que lo que perdí. Gané la capacidad de estar completamente presente en un momento, en lugar de estar simultáneamente consciente de todos los momentos pasados y futuros. Gané el privilegio de cambiar y crecer en lugar de permanecer estática. Gané la dulzura específica de saber que nuestro tiempo juntos es limitado y por lo tanto infinitamente precioso. Y gané a ti, no como fantasía idealizada que podía mantener a distancia segura, sino como compañero real con quien construir una vida real, que incluye no solo momentos románticos bajo las estrellas, sino también discusiones sobre cómo reparar el techo antes de que lleguen las lluvias de primavera, y decisiones compartidas sobre si deberíamos comerciar 2 ovejas por semillas para el jardín. Esa realidad ordinaria es más mágica que cualquier magia que alguna vez poseyera.
Ayaz sintió algo aflojándose en su pecho, alguna tensión que había estado cargando sin reconocer completamente su peso, y cuando habló su voz estaba ronca con emoción que había estado conteniendo. Tengo miedo de no ser suficiente, admitió. Tengo miedo de que mi amor, por profundo que sea, no pueda compensar todo lo que sacrificaste. Porque yo solo puedo ofrecerte esta vida simple de pastor, este valle que es hermoso pero que nunca cambiará dramáticamente, esta existencia que a alguien que ha conocido los palacios celestiales debe parecerle terriblemente pequeña y limitada. Entonces no entiendes todavía lo que realmente valoro, respondió Gulizar con gentileza que no tenía condescendencia, sino solo deseo genuino de que él comprendiera. Los palacios celestiales eran hermosos de esa forma fría y perfecta que no permite imperfecciones, lo que significa que no permitían vida real, porque la vida real es inherentemente imperfecta. Este valle con su cabaña, que efectivamente necesita reparaciones en el techo y su jardín, que algunas veces produce abundancia y otras veces apenas suficiente para sobrevivir el invierno, es más real que cualquier palacio que existía en dimensiones donde las leyes físicas podían ser ignoradas. Y tú, Ayaz, con tus manos callosas y tu ropa remendada, y tu costumbre de hablar con las ovejas como si fueran amigas viejas, eres más real que cualquier ser inmortal con quien compartí existencia durante siglos, porque ellos nunca arriesgaban nada, nunca cambiaban, nunca crecían. Pero tú arriesgaste tu corazón amándome, incluso después de que te herí brutalmente. Eso requiere coraje que los inmortales nunca tienen que desarrollar, porque para nosotros, para ellos, corregí, ya no contándome entre los inmortales, nada está verdaderamente en riesgo, porque siempre hay más tiempo, siempre hay otras oportunidades, siempre hay eternidad para arreglar errores. Se quedaron despiertos hasta el amanecer esa noche, hablando de formas en que nunca habían hablado durante aquellos días dorados de su primer enamoramiento, porque entonces habían sido más jóvenes, ella en su inmortalidad sin examinar y él en su soledad autoelegida, y no habían entendido todavía que el amor real requiere no solo atracción y compatibilidad, sino también conversaciones difíciles sobre miedos y dudas, y todo lo que permanece sin resolver debajo de la superficie de los gestos románticos. Y cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el valle, pintando las montañas en tonos de rosa y oro que transformaban la piedra en algo que parecía brillar desde dentro, Gulizar dijo algo que Ayaz recordaría durante el resto de su vida como una de las declaraciones más hermosas que jamás escucharía. Antes de conocerte, pensaba que la inmortalidad era el mayor regalo posible, pero estaba equivocada. El mayor regalo es tener a alguien con quien quieres envejecer, alguien cuya compañía hace que incluso el prospecto de muerte eventual parezca no aterrador, sino simplemente parte del viaje que estás tomando juntos. Así que gracias a Jazz, no solo por amarme, sino por darme razón para querer ser mortal, para querer que mi vida tenga fin, porque eso hace que cada momento entre ahora y ese fin signifique algo. Los años que siguieron fueron testigos de su transformación de recién casados, navegando las aguas desconocidas de la intimidad real hacia algo más profundo y más sólido. Socios genuinos que habían aprendido a anticipar las necesidades del otro, a comunicarse tanto en palabras como en silencios, a pelear ocasionalmente sobre cosas triviales, porque incluso los grandes amores incluyen desacuerdos sobre si las ovejas deberían ser trasquiladas en primavera temprana o tardía, pero siempre con el entendimiento fundamental de que estos desacuerdos eran superficiales comparados con el compromiso profundo que compartían. Gulizar desarrolló habilidades que nunca había necesitado como inmortal. Aprendió a hornear pan que salía con corteza crujiente perfecta, a hilar lana de las ovejas en hilos que podía tejer en telas, a reconocer las señales sutiles en el comportamiento de los animales que predecían cambios de clima y con satisfacción profunda en estas competencias mundanas, precisamente porque eran mundanas, porque eran las mismas habilidades que mujeres mortales habían estado desarrollando durante generaciones, lo que significaba que finalmente pertenecía a esa continuidad humana, en lugar de observarla desde fuera como espectadora inmortal. Y Ayaz, por su parte, aprendió a leer los cambios sutiles en el humor de Gulizar, que señalaban cuando necesitaba soledad para procesar memorias de su vida anterior, que ocasionalmente la abrumaban con nostalgia, no por la inmortalidad en sí,
sino por hermanas Peri que había dejado atrás y que probablemente la consideraban traidora por haber elegido mortalidad. Aprendió cuándo ofrecer consuelo a través de palabras y cuándo simplemente sostenerla en silencio. Aprendió que el amor real no es estado constante de felicidad, sino compromiso de permanecer juntos a través de todas las variaciones de emoción que los humanos experimentan. Visitantes ocasionales llegaban a su valle, algunos simplemente viajeros curiosos que habían escuchado la leyenda de la Peri, que renunció a inmortalidad por amor y querían ver si la historia era cierta. Otros que venían buscando sabiduría porque asumían que alguien que había vivido siglos como inmortal y que luego eligió mortalidad debía entender verdades profundas sobre la existencia que valía la pena escuchar. Y Gulizar, quien al principio había sido tímida con estos visitantes porque no estaba segura de qué decir sobre su transformación que no sonara como arrogancia o autojustificación, gradualmente encontró su voz y comenzó a compartir lo que había aprendido, que el significado no viene de duración, sino de profundidad, que una vida mortal vivida completamente despierta vale más que eternidad vivida en autoprotección, que el amor requiere coraje para ser vulnerable de formas que los inmortales raramente tienen que ejercitar, porque para ellos las apuestas nunca son verdaderamente altas. Y así los años pasaban, transformando sus cuerpos de jóvenes a maduros y eventualmente a ancianos, y cada arruga que aparecía en el rostro de Gulizar era celebrada secretamente por Ayaz como evidencia de que realmente había renunciado a inmortalidad, que cada marca del tiempo era prueba de que su elección había sido genuina e irreversible, y cada cabello gris en la cabeza de Ayaz era tocado con ternura por Gulizar, como recordatorio de que estaban envejeciendo juntos de la forma que ella había elegido, que el tiempo que los estaba cambiando era regalo precioso en lugar de enemigo a ser temido. Y cuando finalmente sus cuerpos comenzaron a fallar de las formas en que todos los cuerpos mortales eventualmente fallan, cuando movimientos que alguna vez fueron fáciles se volvieron laboriosos y memorias que alguna vez fueron claras se volvieron ocasionalmente nebulosas, se cuidaban mutuamente con paciencia que venía de décadas de práctica en amor gentil, y se recordaban mutuamente las historias de cómo se conocieron, cómo se perdieron, cómo se encontraron de nuevo, puliendo estas memorias como piedras preciosas hasta que brillaban con claridad que desafiaba el paso del tiempo. Y en sus últimos días, cuando ambos sabían sin necesidad de palabras que la muerte estaba acercándose con la inevitabilidad de estaciones cambiantes, Ayaz le preguntó última vez la pregunta que había hecho periódicamente a través de los años. ¿Te arrepientes? Ahora, al final, cuando puedes ver todo el arco de lo que tu elección significó, ¿te arrepientes de haber renunciado a eternidad por esta vida limitada conmigo? Y Gulizar, con voz que era débil físicamente pero firme en convicción, respondió por última vez. Mi único arrepentimiento es que no tenemos más años juntos. Pero si tuviera que elegir de nuevo, si pudiera regresar a ese momento en el prado cuando renuncié a mi inmortalidad, haría exactamente la misma elección. Porque estos años mortales contigo han sido más ricos, más reales, más llenos de significado verdadero que todos los siglos de inmortalidad que existí sin propósito. Viví siglos, Ayaz, pero solo comencé a vivir realmente cuando te conocí. Así que no me arrepiento. Solo doy gracias de que el universo fue lo suficientemente amable como para darnos esta segunda oportunidad después de que casi la destruí con mi orgullo. Y cuando murieron, primero él y luego ella siguiéndolo, después de horas, porque había aprendido durante su vida juntos que seguirlo era elección que hacía con alegría. Las personas del valle dijeron que nunca habían visto dos personas morir con expresiones de tanta paz completa, como si la muerte no fuera fin, sino simplemente siguiente capítulo en historia, que continuaría de formas que los vivos no podían ver, pero que los muertos conocerían. Y esta también se convirtió en parte de la leyenda, que el amor que es lo suficientemente fuerte para vencer orgullo, lo suficientemente profundo para elegir mortalidad sobre eternidad, lo suficientemente valiente para envejecer juntos, enfrentando todas las vulnerabilidades que la carne hereda. Ese amor no termina simplemente porque los cuerpos que lo contenían dejan de funcionar, sino que se transforma en algo que trasciende tanto mortalidad como inmortalidad, convirtiéndose en historia que se cuenta, en lección que se aprende,
en inspiración que continúa viviendo en cada corazón que escucha y entiende que el amor verdadero siempre requiere sacrificio, pero que ese sacrificio, cuando es dado libremente, es ganancia disfrazada.